Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 4 del Grupo A de la Liga Revelação de Portugal, el Gil Vicente Sub-23 de Didier Latorre le ganó por 2-1 en su visita al Marítimo. El atacante nacional estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 65 minutos. Lastimosamente, no se pudieron ver las imágenes del partido, pero es bueno saber que está teniendo ritmo futbolístico, esperando que empiece a destacar para que tenga alguna chance de subir al primer equipo. Recordemos que este fue su segundo encuentro desde su llegada al equipo luso la semana pasada. La selección peruana sub-17 se sigue preparando para el Mundial de la categoría del próximo año a realizarse en nuestro país, y hoy anunció que participará de un cuadrangular internacional en Argentina dentro de 2 semanas. La blanquirroja se medirá frente a equipos del nivel de Argentina, Uruguay y Ecuador en la Copa Ciudad de Ezeiza, que se desarrollará del 24 al 28 de octubre en dicha localidad. El equipo dirigido por Víctor Reyes tendrá el gran reto de mostrarse ante selecciones que suelen destacar en los distintos torneos de menores para medir su preparación de cara a la Copa del Mundo del 2023, que nos tendrá como anfitriones. En los próximos días se anunciará la lista de convocados de la selección sub-17 para afrontar el cuadrangular internacional, aunque ya les anticipo que no hay demasiado con qué ilusionarse. Esperemos entonces que tengamos una buena participación para que nuestros jóvenes futbolistas sigan agarrando experiencia internacional. Como se los mencionábamos en videos anteriores, a falta de 4 jornadas para el término del torneo clausura, muchos equipos de la Liga 1 ya piensan en lo que será el 2023. Equipos como el Cienciano del Cusco o el Melgar de Arequipa ya planifican los posibles refuerzos para el próximo año. En esa línea se pudo conocer que en Universitario de Deportes ya se piensa en las fuertes decisiones que tomarán a fines de año, mientras todo apunta a que el técnico argentino Carlo Companucci seguirá dirigiendo en el 2023. Varios de sus actuales dirigidos no continuarán. Uno de los que tendría los días contados sería el uruguayo Luis Urruti. Lastimosamente, este no fue su año nuevamente, ya que si bien tuvo buenas rachas, lastimosamente el talón de Aquiles de toda su carrera, las lesiones, no dejaron que ayude a los cremas a que sean más protagonistas este año. Otro que podría no continuar es a Alberto Quintero, que está próximo a obtener su nacionalización, ha mostrado una baja en su rendimiento con apenas 3 goles y 3 asistencias este año, y sin que haya tenido comunicación con la directiva crema para ampliar su vínculo contractual, todo indica que no seguiría con el club de Ate. De igual manera, Claudio Jacob, que apenas viene acumulando 195 minutos, donde es más recordado por el blooper frente al Deportivo Municipal, le estarían ofreciendo rescindir su contrato cuando acabe el campeonato. Es así que se pudo conocer por el periodista Gustavo Peralta que en la U estarían en búsqueda de un defensa de perfil zurdo, un volante de primera línea, un extremo y un delantero. Por esto, ya se viene negociando de los jugadores que podrían llegar al equipo merengue. Ya les avisamos del ofrecimiento de Gaspar Gentile y ahora también se une a Alec de Nemostier del Melgar de Arequipa. Sin embargo, hasta ahora no hay nada confirmado y habrá que esperar hasta noviembre para conocer más detalles al respecto. Por otro lado, en el compadre las cosas andan casi igual. Luego de los malos fichajes este año, como el de Cristian Benavente, que no rindió como la fanaticada esperaba, donde lleva marcados 6 goles cuando era el llamado a ser el que lleve en sus hombros al club blanquiazul para hacer una buena Copa Libertadores, apenas disputó 4 encuentros sin ninguna trascendencia y limitado por su inflamación en el tendón de Aquiles. Otro que no vino físicamente al 100% fue Paolo Hurtado, que apenas jugó 7 encuentros, donde en ninguno jugó más de 30 minutos. Ya ni qué decir del fiasco de este año de Jefferson Farfán. Es por esto que en la victoria cambiarían la forma de contratar a jugadores. Así lo explicó el periodista deportivo Carlos Navarro. Todos los jugadores que vengan a Alianza Lima, antes de firmar,
pasarán por prueba exhaustiva médica. O sea, no es una, a ver cuánto pesa, cuánto mide, no. Lo van a escanear completito. Totalmente detallado. Y después firma. No se va a escapar nada. Es así que se pudo conocer que en busca de completar la bolsa de minutos donde Alianza Lima solo tiene 720 de los 1020 minutos que exige la organización de la Liga 1, empezarían a sumar a más futbolistas jóvenes. La información la trae el periodista deportivo José Varela. Alianza Lima sumará 2 delanteros a su plantilla. Mañana se une al equipo Juan Pablo Goicoechea y el lunes 17 de octubre Sebastián Pinou, tras su participación con la selección chilena sub-20 en los Juegos Odesur 2022 de Asunción en Paraguay. Veremos entonces cómo arman los clubes de la Liga 1 sus plantillas a sabiendas que nos representarán a todos los peruanos en torneos internacionales el 2023. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra en nuestro continente en búsqueda de votos para reelegirse por un periodo más al mando del máximo ente del fútbol mundial, en elecciones a celebrarse en marzo del próximo año. Es así que una ceremonia en la ciudad de Ipané, en Paraguay, donde inauguró el Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino, confirmó lo que ya les avisamos desde la semana pasada, que al próximo Mundial, Sudamérica tendrá 6 cupos y medio a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Porque Sudamérica tiene una historia importantísima en el fútbol. Luego 6 cupos y medio son el 65, puede ser el 60 o el 70% de los miembros de CONMEBOL. Pero si se mira a las eliminatorias, las clasificatorias, ¿cómo se llama aquí? Clasificatorias, que es la más competitiva de verdad en el mundo. Estos 18 partidos son increíbles y cada una de las 10 federaciones merecería estar de verdad a un mundial, y quizás si jugaría a las 10 en los 5 otros continentes, creo que tendrían muchas oportunidades de estar 10 de 10 en el mundial. Por otro lado, el formato también se pudo confirmar. La información la trae el periodista paraguayo Jorge Izquierdo. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirma 6 plazas y media para CONMEBOL para el Mundial 2026. Las eliminatorias arrancarán en marzo del 2023. Tras lo expuesto, todo indica que se jugaría todos contra todos como lo venimos haciendo desde la eliminatoria a Francia 98. Lo que faltaría definir es si mantendremos el fixture de la eliminatoria pasada, donde teníamos un inicio complicado, visitando a Paraguay, recibiendo a la Argentina en Lima, visitando a Santiago de Chile, recibiendo a Brasil en la capital peruana y visitando la Altura de La Paz. Veremos si esto se mantiene o si, como pretende la Federación Peruana de Fútbol, se sortea un nuevo fixture para el siguiente proceso eliminatorio que iniciaría la tercera semana de marzo del próximo año. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!